Esta es la primera presentación del curso de reanimación para residentes en el 2026 y su servidor Rodrigo Montañez, especialista en anestesiología y medicina crítica. Con mucho gusto pasaré esta presentación para que esté disponible y que puedan repasarla junto con el documento original que está en su drive. La tercera definición por consenso, la tercera consenso internacional para sepsis y choque séptico. Es un documento que se publicó en la revista JAMA en el año 2016 y su objetivo era evaluar y en caso de que en la evaluación se encontraran áreas de oportunidad, actualizar definiciones para sepsis y para choque séptico. Y la motivación era que teníamos algunas características generalizadas de describir a un paciente infectado y que eran algunas ambiguas y eran algunas basadas principalmente en síndrome de respuesta inflamatoria, que hacían que no quedara muy claro, que no se fuera tan reproducible y que no todas las causas inflamatorias fueran asociadas a infección. Entonces, sepsis es un síndrome caracterizado, un síndrome se entiende que es un conjunto de signos y síntomas caracterizado por anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas, y a todo esto se le denominó patobiología. Que estas causas, estas manifestaciones en el paciente sean causadas por infección. Es un problema prioritario a nivel mundial y parece que se le dedica poco esfuerzo en el análisis de este artículo en el mundo a la enseñanza y al abordaje de esta clase de pacientes. Entonces, teniendo como conocimiento que dentro de los tipos de choque, más de 2/3 partes de las causas de choque en el mundo son sepsis, esta es una causa muy importante de gravedad. Y sabiendo que la mortalidad del choque séptico, en este análisis fue alrededor poco superior al 40%, es un problema común general que deberíamos abordar todo. En 1991, cuando se hizo ese consenso, se identificaron esta lista de parámetros de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces se decía que alguien que tuviera 2 o más de los siguientes, o sea, fiebre más de 38 o hipotermia menor de 36, frecuencia cardíaca mayor de 90, respiratoria mayor de 20 o PaCO2 menor de 32 milímetros de mercurio, o leucocitosis mayor de 12.000 o leucopenia menor de 4.000 o mayor de 10 bandas de formas inmaduras de leucocitos, entonces se consideraba que esa persona tenía sepsis. Pero existían términos como sepsis, síndrome de sepsis, sepsis severa, y entonces ahí se decía que una sepsis complicada con disfunción orgánica era una sepsis severa, que esta en el continuo progresaba a choque séptico y era desde ese momento ya una definición que es similar a la actual, que dice que es hipotensión persistente a pesar de una resucitación adecuada con fluidos o con líquidos intravenosos. Hago un paréntesis para decir que en esta época, esos principios de 2026, la resucitación cuando se requiere por líquidos, lo aceptable, lo correcto es utilizar líquidos cristaloides. Entonces, recomendación, aprendan de cuánto es la osmolaridad de cada solución cristaloide disponible en el área donde ustedes trabajan, qué concentración de electrolitos tiene cada una, cuál es la osmolaridad, de una manera que puedan seleccionar de la manera más coherente al caso médico, al caso de su paciente, la solución intravenosa que van a perfundir. Y eso les será de mucha utilidad cuando vean los protocolos para reanimación con líquidos guiados por las variables del ultrasonido. Y es interesante decir dentro de este paréntesis que está proscrito en este momento, en lo general, el uso de soluciones coloides. Después lo veremos con detalle, pero esto es relacionado a que hay un incremento en la mortalidad relacionado principalmente a mayor frecuencia o mayor incidencia de falla renal asociada. Entonces, cristaloides sería la solución a pensar en caso de que el paciente lo requiera. Muy bien. Después, en el 2001, una fuerza de tarea que lo analizó reconoce limitación de estas definiciones y en este proceso de desarrollo para las nuevas definiciones, una fuerza de tarea que se llevó a cabo por la Sociedad Europea y por la Sociedad
Americana de Cuidados Críticos, donde se unieron y se analizaron 19 expertos que eran de terapia intensiva, infectología, cirugía, neumología, y que además tenían dos líderes, que además se apoyaron de expertos en epidemiología, en análisis de datos, en fin, hicieron este análisis de este artículo entre el 2014 y el 2015. Evaluaron la capacidad de predecir resultados, la necesidad de ingreso a UCI. Piensen como la necesidad de ingreso a UCI, esos pacientes que requieren de una monitorización continua y especialmente un soporte orgánico avanzado. Lo que sea, si es soporte neurológico, requieren fármacos. Si es soporte respiratorio, requieren alguna asistencia en la mecánica de ventilación. Si es soporte hemodinámico, requiere algún tipo de soporte vasopresor, inotrópico, en fin, principalmente vasopresor. Y las otras fallas orgánicas serían la hepática, la renal y la hematológica, ¿no? Pero recordar que nos vamos a enfocar, por lo menos al inicio de este programa, en las primeras 3 fallas mencionadas. Y luego realizaron este consensus de Delphi para operacionalizar las variables, las definiciones, que además intentaran que estuviera disponible en todas las áreas de hospital, que se realizara en todos los pacientes con sospecha de infección y que además fuera consistente y reproducible, ¿no? De una manera que en el momento de estudiar, analizar las series de pacientes, todos pudieran perfectamente encuadrarse en el diagnóstico de sepsis. Pero los retos eran que no había un gold standard, no hay un parámetro que sea patognomónico de sepsis. Por lo tanto, es un síndrome y el objetivo es que se sospeche de infección en todos los pacientes que tengan alguna disfunción orgánica o alguna falla orgánica. Se sabe en la patobiología que hemos mencionado que ante la infección se desencadenan los 2 tipos de respuestas del paciente. La respuesta proinflamatoria, que era la que antes se analizaba como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero también la respuesta antiinflamatoria, y que los cambios ocurren a nivel celular, cardiovascular, neuronal, autónomo, metabólico, en fin. Y que si logramos operacionalizar a los pacientes y tenerlos bien definidos, podemos identificar de manera temprana al paciente que tiene infección, al paciente que tiene sepsis, al paciente que tiene falla orgánica, al paciente que tiene choque séptico, y eso es relevante para, una vez que tenemos el nombre, tenemos una estrategia detrás, que es la estrategia de tratamiento y el soporte orgánico que necesita. Entonces, los conceptos claves en sepsis es que es la causa primaria de muerte por infección global, especialmente si no es reconocida y tratada a tiempo. Por lo tanto, reconocerla es urgente y tratarla es urgente. Es un síndrome que los factores del patógeno y los factores del huésped son variables a través del tiempo y que está influido por las condiciones de gravedad de cada germen, o sea, de virulencia, de agresividad y los factores de salud previos del paciente y el grupo de edad. Y lo que diferencia sepsis de una infección es una respuesta disregulada. Y una infección es una respuesta normal, tendrá una respuesta normal en el paciente. Pero una respuesta disregulada que genera falla orgánica, eso es sepsis. Entonces, dicho muy sencillo, infección más falla orgánica, sepsis. Ante cualquier paciente que usted sospeche que está infectado o se dé cuenta que está infectado, considere una disfunción orgánica oculta. Ahora, ante cualquier paciente que usted aborde con una disfunción orgánica nueva, busque o sospeche, abórdelo para ver si puede encontrar una infección. Si tiene una disfunción orgánica no explicada, siempre piense que la posibilidad puede ser una infección que no ha identificado. El fenotipo clínico y biológico de la sepsis puede modificarse por enfermedad aguda preexistente, comorbilidades, medicamentos que nosotros hemos dado o que ya está recibiendo el paciente, o por algunas intervenciones. Ciertas infecciones pueden generar disfunción orgánica local sin generar una respuesta sistémica disregulada. En la siguiente diapositiva lo que tenemos es la escala de SOFA, que es una escala en la columna de hasta la izquierda. Ustedes van a encontrar los 6 órganos que ya hemos repetido en esta sesión, y del 0 al 4, en el 0 están los pacientes que no tienen fallas orgánicas y disfunciones a partir del número 1. En el artículo van a encontrar que disfunción se refiere a número 2, entonces nada más la traducción al español
podríamos decir que disfunción es cuando encuentran un valor que se encuentra en el rango estimado en el número 1 de la columna y falla a partir del número 2. Y la falla puede ser en 2, en 3 o en 4. Conforme va incrementando el número, va incrementando la gravedad. Y entonces en este artículo especialmente dicen que los pacientes que tienen sepsis, o sea, falla orgánica, una falla orgánica, por lo menos asociada a la infección, ya la mortalidad está alrededor del 10% y que si además se agrega choque séptico, entonces la mortalidad se encuentra alrededor del 40%. Será interesante en el futuro analizar cómo es el pronóstico de mortalidad en porcentaje de acuerdo a la cantidad y a la gravedad de fallas orgánicas. Por lo tanto, esta escala es algo que, como sugerencia, váyenselo aprendiendo para que cuando den informes en todos los casos a los familiares o incluso al paciente y les pregunten el pronóstico, tengan algo más valioso que decir o más objetivo que decir que pronóstico reservado o reservado a la evolución o incierto o si ustedes tienen un porcentaje de una escala con la que pueden predecir un porcentaje de mortalidad estimado, entonces eso lo debe conocer el paciente y si, bueno, está anestesiado, intubado, tiene falla neurológica, lo tienen que conocer la red de apoyo, los familiares. Entonces, en los pacientes con sospecha de infección, son pacientes que tienen mayor probabilidad de ingresar, de requerir ingresar a la UCI o de tener una estancia prolongada o mayor riesgo de muerte. Y para facilitarlo, cuando ustedes reciban en triage o los envíen a hacer el ingreso del paciente, por ejemplo, hay una escala recortada, validada, que se llama QSOFA o QSOFA y que se realiza de manera clínica. No requiere una gasometría, no requiere una biometría hemática y no requiere una química sanguínea en donde puedan revisar las bilirrubinas ni los niveles de creatinina. Entonces, los parámetros que tomamos por laboratorio no son necesarios para tener QSOFA, pero lo podemos identificar si el paciente tiene alteración del estado mental, presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria de 22 o mayor. Esas dos de estas tres hacen que la escala QSOFA sea positiva. Entonces tienen ustedes que alertarlo para que ahora sí hagan un soporte respiratorio por lo menos, decidan si requiere soporte hemodinámico ahí, mejoren las condiciones principalmente de oxigenación y perfusión para mejorar el estatus mental y le tomen laboratorios para que podamos tener información de los 6 órganos o sistemas que hemos platicado. Entonces, vamos a empezar a pensar en el tema central, ya después de los antecedentes. Entonces, sepsis, disfunción orgánica de riesgo vital causada por una respuesta irregulada al huésped por relacionada a la infección. Y recordar, riesgo vital es porque hay una falla neurológica, hemodinámica o respiratoria, de acuerdo a QSOFA, y eso pone en riesgo la vida. Puede haber fallas hepática, renal y hematológica, pero no lo sabemos todavía. En el abordaje inicial tenemos que sospecharlo y empezar a buscarlo. Es parte del abordaje. Entonces, hemos platicado sobre el impacto que tiene en la mortalidad y que amerita una respuesta rápida y apropiada. Los criterios clínicos se tomaron de este análisis que está en su artículo, en donde se analizaron 1.3 millones de pacientes en unas comunidades alrededor de Pittsburgh. Hicieron este análisis de revisión multivariada, tomaron los criterios clínicos y de laboratorio que se habían propuesto en el consenso, en lo que había en el 2001, y analizaron principalmente los resultados mortalidad y estancia de 3 días o mayor en la unidad de cuidados intensivos. En términos simples, sepsis entonces es una condición que pone en riesgo la vida y el riesgo se incrementa cuando la respuesta del organismo a la infección daña o se acompaña de daño a órganos y tejidos vitales. La mortalidad en la unidad de cuidados intensivos se puede calcular mediante la escala validada de SOFA, en la que un SOFA mayor que 2 impacta en la mortalidad y que fuera de UCI este fenómeno es un fenómeno reproducible. Choque séptico es un subtipo de sepsis, es un continuo de la sepsis en el cual anormalidades profundas celulares circulatorias generan una manifestación de hipotensión o elevación del lactato tipo A como indicador de mala perfusión y que hace que requiera soporte hemodinámico y que asociado a sepsis
o sea, infección, se relaciona con una mortalidad alrededor del 40%. En las definiciones previas, eso se llamaba estado de falla circulatoria aguda. Los criterios clínicos de choque séptico serían estos: hipotensión, o sea, presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio, con elevación del lactato, un lactato que se asume inicialmente en el abordaje inicial, que sea un lactato tipo A, lactato relacionado a hipoperfusión y requerimiento de soporte vasopresor. Si vemos estos datos que están en la diapositiva, hipotensión correlaciona con un 25% de mortalidad, o sea, choque, el lactato con un mayor que 2 con un 20%, y la combinación de las tres, una mortalidad alrededor del 50% en estos casos. Disfunción orgánica hemos dicho que se identifica como un cambio agudo en la escala de SOFA mayor a 2 puntos como consecuencia a una infección. La línea basal general se debe considerar cero, y entonces esto está asumiendo que ha ocurrido todo de una manera aguda. Después, en el trayecto de este curso, analizaremos algunos tipos de pacientes que, por ejemplo, tienen enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo, tienen malignidad hematológica, por ejemplo, tienen enfermedad renal, y que su estado basal ya tiene la falla de un órgano de manera crónica. Pero para términos generales, consideraremos a todos los casos como pacientes que el basal, el SOFA es cero. Un SOFA mayor que 2, hemos dicho que se correlaciona con una mortalidad alrededor del 20% en caso de que está desarrollada como consecuencia de una sospecha infecciosa. Choque séptico y su gravedad con anormalidades circulatorias, metabólicas y celulares. Choque séptico, el cuadro clínico es un foco de infección, es un choque, es hipotensión persistente o que requiere soporte vasopresor por presencia de una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio, que se acompaña de elevación de los niveles de lactato y que habitualmente se acompaña de manifestaciones clínicas relacionadas a mala perfusión central, cerebral, mala perfusión miocárdica o mala perfusión respiratoria. O sea, alteración del estatus neurológico, hipotensión, disnea, polipnea, en fin, a pesar de una adecuada resucitación con volumen. La siguiente, por favor. Y también este artículo tiene este algoritmo en donde dice: usted tiene un paciente en el que sospecha infección, pues vamos a ir solamente por las líneas de sí. De ahí hacia abajo dice sí, entonces evalúe presencia de fallas orgánicas. Si las encuentra, ahí ya le dan puntos del SOFA, ¿no? Entonces, la sospechó porque tenía un QSOFA positivo. Si clínicamente tiene un QSOFA positivo, entonces evalúa SOFA. Si tiene un SOFA mayor que 2, entonces sabe que ya tiene dos componentes: la infección y la falla orgánica. Por lo tanto, el diagnóstico hasta ese momento es sepsis. Después, si a pesar de una adecuada reanimación inicial con líquidos requiere soporte vasopresor, y o tiene elevación de los niveles de lactato, entonces el paciente ahora se encuentra en el rectángulo más inferior de esta imagen, que sería el choque séptico. Y de esa manera usted determina que ese paciente requiere ser ingresado o presentado a un área que tenga la capacidad de dar soporte orgánico avanzado, una unidad de cuidados intensivos o por lo menos una unidad de cuidados intermedios. Respecto del lactato, es una molécula sensible, pero no es específica para hipoperfusión. Existen muchas variables que pueden elevar el lactato y que no están relacionadas a hipoperfusión. Las analizaremos en su momento. En este momento, pensar que los pacientes con datos de inestabilidad que ustedes reciban de nuevo y que no conocen, la forma más coherente que es compatible a pesar de que no tuvieran medición de lactato es que resucitemos correctamente a esas personas, evaluarlas, como hemos dicho en el análisis de este artículo, e iniciar el soporte rápido respiratorio, soporte rápido hemodinámico, mejoría neurológica o control de los determinantes del consumo de oxígeno. Eso es global,
Por lo tanto, toda esa filosofía de abordaje que le da soporte orgánico temprano al paciente una vez que tienen contacto médico con ustedes es coherente a pesar de que no conozcan el nivel de lactato. Entonces, es un indicador de estrés celular o metabólico más que choque, y la hiperlactatemia más hipotensión refractaria a reanimación con líquidos cristaloides, que una mortalidad particularmente alta. Y las implicaciones son pues que QSOFA es una escala que está validada, que lo que intenta es identificar pacientes con sospecha de infección y probabilidad de mal pronóstico. Sirve para decidir ingreso a un área de soporte orgánico avanzado, correlaciona con mortalidad y, bueno, por supuesto, se requiere para la operalización de estas variables. Entonces, este artículo pretendió, y lo hizo, clarificar los descriptores de este síndrome como consecuencia de infección, facilitar el reconocimiento y el manejo temprano de pacientes con infección, con sepsis, con choque séptico o con infección y riesgo de desarrollar este continuo, especialmente pensando en que una persona que se encuentra en estado de choque, su pronóstico depende de la profundidad del choque o de la persistencia del choque. Así que digamos que nuestro resumen sería: en el 91, sepsis 1 se escribió y se enfocó en la respuesta inflamatoria sistémica. 10 años después, en el 2001, se escribió sepsis 2 y eso persistió más o menos por 2 décadas y hizo que en este año 2016, en JAMA, esta publicación estableció el lenguaje con el cual actualmente nos comunicamos respecto de los pacientes con infección, que pueden ser pacientes para los que van a hacer anestesiología, que tienen que además anestesiarlos, para los que van a hacer terapia intensiva, que deben iniciar el soporte orgánico avanzado de manera ágil, para los que van a hacer urgencias especialmente, y para los que son de especialidades clínicas, que los van a tener hospitalizados, independientemente de otras causas por las que ustedes reciban a estos pacientes. La infección o la sepsis es un estado común en el que confluyen nuestros pacientes. Entonces, invitarlos por favor a que traten de leer los artículos que estaremos poniéndoles en el Drive. Casi de todos esos artículos tomaremos al menos una diapositiva y el objetivo es pues que ustedes dominen todo lo que en 20 minutos no vamos a profundizar nosotros en las clases, y traten de hacer una lista de preguntas para que las podamos poner en el chat, y que en las clases de resolución de dudas podamos atenderlos a todos. El grupo es probable que sea un grupo grande, entonces por el tiempo de todas las personas posiblemente podríamos no ponernos a contestar todas las dudas y preguntas, pero sí tratar de ponerlas en el chat para que las personas que nos ayudan con la computadora analicemos las preguntas que son más, digamos, relevantes, interesantes para el grupo, y ponerlas en respuesta de diapositivas. Pues sean todos bienvenidos, y si ustedes consideran, pongan a disposición este material o los artículos o las grabaciones para que la mayor cantidad de personas puedan hacer este repaso, que lo que pretende es, una, preparar a las personas que apenas van a entrar a la residencia, y dos, ser complementario durante el desarrollo de sus años de residencia. Mucho gusto de conocerlos, y imagino que en el grupo del chat tendremos oportunidad en algún momento de convivir, y probablemente con algunos de ustedes pues tengamos manera de conocernos en el desarrollo de los talleres. Pasen buena noche.